Bueno, otro de los trastornos que se generan por hiperproducción hormonal a nivel de nuestra glándula suprarrenal es el hiperaldosteronismo. Como hablamos en la clase anterior, era producido por la capa más externa de esa corteza suprarrenal. Fue descrito hace muchísimos años por el doctor Kohn. En realidad lo que él describió fue un adenoma primario productor de aldosterona, ¿sí? Fundamentalmente es la principal hormona mineralocorticoide. Y este exceso de esta hormona lo generaba cuadros de hipertensión, hipopotasemia y disminución de la renina plasmática, o sea, la actividad de la renina plasmática, por inhibición de esta misma aldosterona. Bien, la prevalencia en la población hipertensa es del 5 al 20%, es la principal causa de hipertensión arterial secundaria, pero así todo es una patología muy poco prevalente, ¿sí? Bien. Suele ser hasta el 15% de los pacientes con hipertensión severa, y en pacientes refractarios al tratamiento suele llegar a ser los pacientes que tienen, cuando uno va tratando un paciente hipertenso y no responde al tratamiento y piensa en hipertensión secundaria, bueno, justamente esta patología es la que puede estar dentro de las posibilidades diagnósticas de ese paciente hipertenso con esas características refractarias. La principal etiología de esto es la hiperplasia bilateral idiopática, o sea, hay pequeños grupos de causa desconocida, en realidad hay muchas teorías, no voy a ahondar en cada una de ellas, en los cuales hay grupitos celulares que producen de manera sostenida una aldosterona y no responden a la inhibición habitual. La segunda causa es el adenoma productor de aldosterona. En la segunda patología, la más frecuente, no se suele encontrar en realidad un adenoma, entonces lo que uno ve es el dosaje de aldosterona o el cociente de actividad renal plasmática de aldosterona elevado, pero no encuentra el lugar donde esto se produce. En el de arriba, el que le sigue en frecuencia, que es el adenoma productor de aldosterona, ahí puede llegar a encontrarlo y puede haber alguna que otra resolución de tipo quirúrgico. Después lo que sigue abajo en realidad son súper infrecuentes, ¿sí? Ténganlos como diagnósticos diferenciales, pero no es en realidad algo común de ver, ¿sí? Bien, el hiperaldosteronismo primario es más frecuente en la tercera a sexta década de la vida, y las manifestaciones clínicas, bueno, dependen de la acción de la hormona. Se va a generar un paciente hipertenso, hipertensión suele ser severa, suele generar daños de órgano blanco mucho más precozmente que otros pacientes de etiologías diferentes de hipertensión, no responde al tratamiento farmacológico habitual, suele haber también acompañando a esto alteraciones de metabolismo hidrocarbonato y síndrome metabólico, porque en realidad recuerda que las hormonas esteroideas, si bien tienen en este caso la aldosterona un gran potencial mineralocorticoide, también tienen algún potencial glucocorticoide y generan curvas o tolerancias a las glucemias alteradas o pruebas de metabolismo hidrocarbonato también alterado. Bien, lo segundo en realidad que manifiesta esta enfermedad es la hipopotasemia. Recordemos que la aldosterona, ¿qué hace? Reabsorbe el sodio en el túbulo renal y lo que hace es lo intercambia por potasio. Entonces suelen ser pacientes que tienen en su concentración plasmática de potasio valores bajos. Entonces hipertensión y hipopotasemia son las características habituales que va a presentar este trastorno, con todas las características clínicas que esta hipopotasemia puede generar: fatiga, debilidad muscular, parestesia, cefalea, bueno, todas las alteraciones hipocalémicas en realidad, con alguna calosis hipopotasémica en caso de que esto se prolongue en el tiempo. Bien, cuando buscamos un paciente, cuando nos sospechamos en realidad un hiperaldosteronismo primario, bueno, ya lo hablamos un poquito, pacientes hipertensos con hipopotasemia, no inducida por nada en realidad, no es que está tomando un diurético ahorrador de potasio, una espironolactona, un triamtireno, o está sobrecargado de potasio suplementado, hipertenso resistente al tratamiento, algún incidentaloma suprarrenal. Yo no se los conté en la diapositiva en la clase anterior. El incidentaloma, es un nódulo suprarrenal hallado de manera incidental, o sea que apareció en alguna resonancia de algún otro motivo, realizada por algún otro motivo, que puede ser funcionante. No, en la mayoría de los casos suele ser no funcionante, casi el 80%, pero en un 20% puede ser funcionante, y de los funcionantes en realidad la mayor parte produce cortisol. Otro pequeño porcentaje puede producir aldosterona y asociarse a un hiperaldosteronismo. Bien, también hay pacientes menores de 20 años en los cuales también es raro que aparezcan cuadros de hipertensión. La hipertensión suele ser un pico en los 50-60 años. Los que tienen cifras tensionales de 160 de sistólica y 100 de diastólica y que persistentemente mantienen esos valores a pesar del tratamiento.
Y siempre que sospechamos hipertensión secundaria, si cumple otro criterio que no son estos, hay que buscar también hiperaldosteronismo primario. Entonces, paciente hipertenso, hipocalémico, con algún síntoma de hipocalemia o no, uno tiene que hacer el diagnóstico de esta patología. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Como es una hormona en realidad muy sensible a los cambios posturales, porque ustedes piensen que regula la reabsorción de sodio y secundariamente los niveles tensionales, entonces las posturas también modifican la liberación de aldosterona, la actividad de la renina. Entonces lo que hacemos es, y otra cosa, perdón, no les dije, que también modifica estas hormonas es la medicación. Todos los medicamentos actúan en diferentes puntos de la regulación de la hipertensión que altera en realidad la producción de aldosterona y de renina. Entonces necesitamos que el paciente, si es posible, esté sin medicación entre 4 y 6 semanas antes. A veces es posible, a veces es imposible, porque nos va a terminar haciendo una ACV. Cuando es posible se intenta, y si no, por lo menos, aunque sea según la vida media de la droga que esté tomando, suspenderlo lo máximo posible, porque si no, las pruebas tampoco van a ser fidedignas si el paciente está medicado y no quiere diagnosticar esto. ¿Sí? Bien, tenemos que hacerlo siempre a la primera hora de la mañana, y el paciente debe estar de pie y luego 15 minutos sentado. Siempre la mejor manera de hacerlo es con el paciente sentado, o una posición intermedia, entre acostado y parado, que esté, la posición intermedia, siempre buscamos que la extracción sanguínea sea sentado. Bien, ¿y qué vamos a dosar? Vamos a dosar aldosterona plasmática, que más o menos es, como yo les pongo los valores siempre, pues no sé si, no es para que los recuerden, pero bueno, tener una idea, y actividad de renina, vamos a dosar renina plasmática también. También son valores que, si se encuentran elevados, ayudan al hacer el diagnóstico, pero también es más fidedigno cuando uno hace un cociente entre los dos valores, se llama cociente de aldosterona y actividad renina plasmática. Si el cociente está por arriba de 100, con una actividad renina plasmática por debajo de una totalmente inhibida, recuerden que a mayor aldosterona, menor renina, ¿sí? Vamos a hacer diagnóstico de hiperaldosteronismo primario. Un cociente menor de 20 excluye hiperaldosteronismo primario, ¿sí? Bien, entonces en definitiva, ¿cómo hacemos el diagnóstico una vez que lo sospechamos? Dosamos aldosterona, dosamos actividad renina plasmática. ¿Cuándo la dosamos? Estando el paciente de pie y lo hacemos sentar por lo menos 15 minutos y hacemos la extracción. Dosamos esas dos muestras, hacemos un cociente y después buscamos otras cosas. Recordamos que la hipocalemia era una variable a tener muy en cuenta en el diagnóstico de esta patología. Bueno, hacemos un ionograma y evaluamos potasio. Bien, aldosterona ya se los había puesto. Bien. Esa prueba que vimos recién se llama prueba de cribado. En realidad, antiguamente se llama prueba de cribado. Actualmente, en realidad, ya se hace diagnóstico. Cuando si uno encuentra algo de eso, lo confirma. Y después, bueno, vamos a ver si esa producción de aldosterona es autónoma o no. Esto se hacía mucho antes, cuando el paciente por ahí con una hipertensión muy refractaria, muy difícil de tratar, uno trataba de demostrar si esa aldosterona era totalmente autónoma o no lo era. Actualmente quedan en desuso porque aparte son riesgosas, hay que hacer sobrecargas de sodio y por ahí la presión se va a las nubes. Piensen que son pacientes que no se medican o uno trata de sacar la medicación y el paciente está hipertenso. Entonces estas cosas en realidad se han dejado de hacer todas. A veces si uno tiene alguna duda diagnóstica puede una prueba de captopril, ¿sí? Y viendo la enzima convertidora y viendo a ver qué respuesta hay en renina y la aldosterona. No. Actualmente, volvemos a decir, a verlo como una cosa más global. Hace ya 15 a 20 años, con los buenos dosajes de hormonas que tenemos, en este caso de aldosterona y renina plasmática, uno puede obviar todas estas miles de pruebas que había, estimuladoras o inhibidoras de cosas que eran muy riesgosas y que a veces tampoco eran concluyentes. Por lo cual, con lo que vimos en la diapositiva anterior nos quedaríamos. Pero bueno, no puedo no nombrarles toda una cantidad terrible de cosas que si bien no la vamos a usar, ni siquiera nosotros la usamos, bueno, en casos muy puntuales, cuando hay alguna duda diagnóstica, uno podría echar mano de ellas. Bien, y después tenemos que buscar en realidad si encontramos el nódulo tumor productor de esa hormona, como lo mismo que hicimos para el cortisol, ¿sí? Entonces, bueno, habitualmente lo que usamos acá es la tomografía, también podemos hacer la resonancia. Si disponen de resonancia y esto con los métodos de imágenes siempre traten de ver en qué lugar están y las personas que lo hacen, qué idóneas son para hacerlos. Si hay un buen técnico en resonancia, un buen médico que sabe mucho de resonancia, obviamente la resonancia es ideal para los tejidos blandos. Todas las yo les conté la clase anterior que la suparan es la que mejor se ve.
Pero si hay un tomografista que por ahí o no tiene resonador, bueno, la tomografía también ayuda. Siempre pídanle con cortafinos, ¿sí? Esto va a localizar, en realidad, el lugar donde está el tumor productor de aldosterona, es en el hiperaldosteronismo primario, y en realidad eso los va a ustedes a poder después tratarlo de manera quirúrgica, que es en realidad la solución definitiva que suelen tener estos pacientes, ¿sí? El tema es que, bueno, lesiones muy pequeñas a veces pasan desapercibidas, y cuando se ven los adenomas productores de aldosterona suelen ser por lo general entre 2 y 3 centímetros habitualmente. Bien, ¿cómo lo tratamos? Bueno, lo ideal siempre es lograr encontrar el adenoma productor de aldosterona y obviamente resecarlo. O sea, a veces es muy difícil encontrarlo, a veces en realidad es una hiperplasia productora de aldosterona con la cual está como difusa la producción de aldosterona. No hay un lugar puntual donde yo puedo sacar, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es habitualmente, si lo encontramos, bueno, obviamente cirugía, y si no lo encontramos, y lo que encontramos es algo muy difuso, y el paciente en realidad tiene una hipertensión que no se puede controlar con la medicación habitual, bueno, en esos pacientes por ahí lo que hacemos es una adenomectomía o una adenoctomía parcial o vía laparoscópica, ¿sí? Esto por lo general suele tener una buena tasa de control. El control de la presión mejora en el 100% de los pacientes, pero a veces vuelve otra vez a aparecer secundaria, vuelve a reaparecer en realidad otra vez el fenómeno hipertensivo. Bien, con respecto al tratamiento médico, que es en realidad lo que más manejamos nosotros, porque ustedes piensan lo mismo que hablábamos para el anterior, mandar a operar a un paciente con una hipertensión totalmente descontrolada es muy difícil, entonces siempre hacemos tratamiento médico. Y casi el 70, 50, 70% de los pacientes responden bastante bien. Y el tratamiento de elección va a ser la espironolactona, ¿sí? O sea, la antagonista de la aldosterona justamente. Y usamos dosis relativamente altas, entre 200 y 400 miligramos, repartidas en 2 a 4 tomas, llegamos casi a 800. Y después lo vamos bajando hasta que logramos un buen control del paciente, logramos los niveles tensionales de objetivo que nos habíamos planteado. Algunos pacientes, aparte de las espironolactonas, pues, necesitan complementarse con un diurético ahorrador de potasio, en este caso la amiodarina y trantireno. Un antibiótico lo que hace es favorecer que se recupere un poco el potasio y borra en realidad, un poco aplaca, todos los síntomas de hipocalemia que suelen tener estos pacientes. Esto por ahí lo pongo, pero bueno, es muy poco común. El hiperaldosteronismo secundario al glucocorticoides. Ustedes recuerden que los glucocorticoides también tienen un potencial aldosterónico, o sea, o mineralocorticoide en realidad. Y en algunos pacientes en los cuales hay aldosterona y algo de producción cortisólica, la dexametasona también inhibe la liberación de ese cortisol con potencial mineralocorticoide y generaría una mejoría del cuadro clínico también. Entonces, en definitiva, primera elección de tratamiento médico, siempre la espironolactona. En caso de persistir la hipocalemia, amilorida, triantireno, repartido de las maneras que le puse ahí. Y eventualmente, siendo un paciente que produzca aldosterona y algún glucocorticoide, agregarle una dexametasona. Pero siempre buscando, o sea, siempre, uno diagnosticó el tema con la actividad plasmática, la aldosterona, la reina, como ya vimos en la diapositiva de la hipocalemia, y después buscar si encuentra nódulo o encuentra alguna alteración estructural de la glándula suprarrenal que produzca este trastorno. ¿Para qué? Para tratarlo quirúrgicamente. Si eso no se puede hacer, bueno, ahí pasamos con esto. En realidad la mayoría de los pacientes suelen terminar con esto, porque la causa más frecuente es difusa, ¿sí? Bien.